No, el Barbie es más intenso. Este es un rosa pastel, un rosa pálido. El Barbie viene siendo más o menos si fijan, es como más intenso. Que de hecho sería el que llamaron en 1939. Sí, creo que fue en 39. Durante la Feria Mundial de Nueva York, el rosa mexicano. Creo que ya les comenté el anillo, ¿no? Es otro grupo. En 1939 México participó en la Feria Mundial de Nueva York, se hizo su stand enorme. Por cierto, me centraba siempre tienes que estar en todos lados. El que diseñó el stand de la representación mexicana fue un tío mío, arquitecto, artista diría yo, más que arquitecto. Estudió arquitectura, pero él más que arquitecto era artista plástico, fue acuarelista, no exactamente escultor, pero sí diseñador de esculturas. Pero mucho de lo que hizo la arquitectura fue arquitectura de paisaje o arquitectura urbana. Entonces son monumentos, hizo arquitectura monumental. Uno de ellos es la fuente de la fuente de petróleo, o la fuente de la producción petrolera, que está donde termina Reforma Centro, antes de subir a Reforma Gómez, donde se cruza con el circuito interior. ¿Sí? Cuando van toda Reforma Derecho y antes de subir hacia Reforma Gómez, donde termina Chapultepec, vamos a decir, no sé si han visto, hay una especie de fuente que nunca tiene agua, con esculturas. Pasando la estela de luz, si te sigues derecho, actualmente es más fácil ir yendo por el camellón. Yo he ido por ahí varias veces caminando para ver la fuente. Es la fuente de petróleos, se llama, así la conocemos. Déjenme ver si rápidamente la puedo googlear. O vayan a googlear, fuente de petróleos, Ciudad de México. Fuente de petróleos. No es que la red está conectada a la red de aquí. Algún día la veo. Bueno, rápidamente, en esa fuente la diseñó un tío. Se llamaba Vicente Mendiola Quesada. Mendiola es el apellido materno, era Rubén Albanillo. Y mi tío estudió en la Academia de San Carlos, en la recién fundada Universidad Nacional de México. Ahí estudió arquitectura, pues además de lo de los arquitectos, la arquitectura, aprendió dibujo, pintura, un montón de técnicas de pintura, desde dibujo a lápiz, carboncillo, tinta, pintura con acuarela, óleo, etc. Y más que nada se destacó como acuarelista. Ya bien. Es si no rápidamente, es este. Y ya a lo mejor la reconocen si han pasado por ahí. No, sería una vuelta fin de semana. No vayan al centro, está imposible. Ahora vienen las fiestas de fin de año y el centro es imposible. ¿Lo cierras esto? ¿Sí? Esta es la fuente de petróleo. ¿Sí la han visto? ¿Sí? ¿Pues no? ¿Ustedes sí? ¿No? ¿Ustedes no? Pues sí. ¿Sí? Se ve más fácilmente, les digo, si uno llega por Reforma que si uno va por circuito interior. Aunque uno pasa por circuito interior yendo hacia el norte, junto a la fuente de Frade, porque está arriba a la derecha, cuando pasa por debajo del puente que atraviesa Reforma. Bueno, mi tío la diseñó, fue para celebrar la expropiación petrolera. Mi tío trabajaba en Petróleos Mexicanos, era arquitecto en Petróleos Mexicanos. Pero mucho de lo que le pedían eran diseños de arte monumental. Por ejemplo, este monumento. Y como fue en una de esas épocas de crisis en México, se había hecho una profesión, había que indemnizar a las empresas extranjeras y privadas mexicanas que
que se expropiaron. Entonces el gobierno pues, le faltaba lana y para hacer para ya hacer la fuente, la escultura, se requerían, los escultores requerían modelos, pero no había lana para pagarlos. Entonces le pidieron a trabajadores de Temes que posaran para las figuras y ahí está la ilusión de Pipí. Es el obrero que está viendo la fuente del lado izquierdo, viendo la fuente de frente. El trabajador petrolero que está del lado izquierdo es Pipí. Entonces se inmortalizó, quedó ahí para la posteridad. Otro diseño de él fue la fuente de la Diana. Está sobre Reforma, antes de llegar a Chapultepec. Hubo un tiempo que la cambiaron de lugar y la pusieron en otro lugar, ahí cerca del circuito interior, y luego la regresaron al lugar donde está actualmente, que es donde está originalmente, porque ahí terminaba Reforma, luego seguía el bosque. Y la avenida Reforma, que realmente la construyó ese gobernante espurio, porque no era legal, fue impuesto por invasores franceses. Maximiliano fue impuesto como un supuesto emperador. Digo supuesto porque siempre hubo un gobierno mexicano legal que estaba recorriendo el país en carreta, Benito Juárez, que era presidente de la República. Entonces él lo que hacía era que movía la capital del lugar según venían las tropas francesas. Entonces quien hizo la avenida Reforma como tal fue Maximiliano. Y la mandó a hacer. Bueno, él no la hizo, la mandó a hacer. Sí, ya lo veía yo ahí pavimentando, ¿no? Casi. Entonces él mandó a hacer la avenida del Emperador. Al perder la guerra los franceses, era una entrada directa para subir luego al castillo. Entonces, una vez que se retiran las tropas francesas, lo dejan solo, dice, abandonado. No, solo no estaba con Miramón y Mejía, ahí los fusilaban juntos, estaban los tres como aquel que llegaban, estaban los tres. Nada más que a este lo crucificaron, a los dos fusilaron. Se llama Maximiliano, Miramón y a Mejía, ahí al tercero las campanas en Querétaro fueron fusilados. Y al reinstalarse el gobierno de la República en la Ciudad de México, finalmente se le cambió el nombre a la avenida del Paseo de la Reforma. ¿Por qué el Paseo de la Reforma? ¿A cuál reforma se refiere? A la reforma a la Constitución que se hizo en 1857, que fue el motivo de la guerra civil en ese momento, en la que los conservadores fueron a pedir ayuda al emperador Napoleón III, que fue el que mandó a las tropas con Maximiliano. Entonces esa fue la reforma constitucional donde se cambió toda la Constitución. La Constitución de 1824 se cambió por la Constitución que creo que sí, creo que ya les comenté en estos breveros culturales de física biológica. Fue que México empezó como un imperio católico. Eso es lo que establecía la Constitución de 1824. No, de 1824, una república católica, una república federal católica, los Estados Unidos mexicanos, donde había una religión de Estado, una religión oficial. Bueno, en la Constitución que propone, en la reforma constitucional que propuso Benito Juárez, que se aprobó en 1857, para la cual se enojaron los católicos más conservadores, porque Benito Juárez era católico. Entonces, pero es que era masón. Pues sí, porque para ser masón debes profesar una religión. Yo no puedo ser masón. Bueno, sí, porque estoy bautizado, pero mi hija está bautizada. Pero no, ya estoy excomulgado por mis ideas. Entonces soy, pero no soy. Entonces no podría yo ser masón. Entonces Benito Juárez propone la separación de la Iglesia Católica del Estado, o del Estado de la Iglesia Católica, y no tener una religión oficial de Estado. ¿Para qué? Para que cada quien tuviera la religión y profesara la religión que quisiera. Libertad de culto. O sea, fue una reforma a la Constitución, para hacer una nueva Constitución que le permitiera a la gente no estar obligada a ser católica.
porque eso fue una de las razones por las cuales los tejanos se independizaron de México. Porque la mayoría de los tejanos que vinieron la mayoría de la gente de Estados Unidos que se fue a vivir a Texas no era católica, porque eran diferentes nacionalidades protestantes. Eran presbiterianos, luteranos, evangelistas, no sé, mormones, mormados, y la Constitución del 24 les obligaba a ser católicos. No quisieron, se independizaron, hubo una guerra de forma. Entonces, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Escribieron por ahí, Benito Juárez, para tratar de evitar este tipo de conflicto, bueno, separemos a la iglesia del Estado y pues los católicos se enojaban y hubo una guerra. Para evitar guerras, hubo una guerra. Eso en cuanto a lo de reforma. Entonces, la fuente de la Diana está donde terminaba el bosque, terminaba la avenida y empezaba el bosque. Porque con el cambio del nombre, con el fin de la guerra, el cambio del nombre de la Avenida de la Reforma, con la Constitución de 1857, se han fijado las esculturas que hay a los lados, incluso los monumentos que hay. Está la columna de la Independencia. No, esa es una barra rosada, ese es el monumento a la corrupción. La crema, sí. Es un error, además de un insulto arquitectónico y una ofensa a la ciencia. Ahora les voy a decir por qué, ya que tiene que ver con nuestro tema de esta semana. Aunque no parezca. Entonces está la columna a la Independencia con la Victoria alada. Es una Victoria alada, no es un ángel. No puede ser un ángel porque se hace en una república federal laica. Es una figura mítica que representa a una victoria con alas. Yo no sabía que se llamaba Toya, la señora que está allá arriba. ¿No es que eran victorias? Toya. Es así como Toña, a los Antonios y Antonios, las victorias y Antonios. Entonces, ¿qué más hay ahí de monumentos antiguos? Esa es otra. Todavía Sebastián más no se salva. Porque estuvo por ahí también, si no me equivoco, estuvo un tiempo la escultura de la estatua de Carlos IV de España. El conocido como el caballito, que actualmente está frente al Museo de Teología. No, el Museo de Teología está en la Santa María. El Palacio de Minería, en Tacuba. Ahí está la escultura de Carlos IV, que estuvo en la plaza de Zócalo. Originalmente estuvo ahí, en el tiempo del virreinato. Luego se movió, estuvo cabalgando por toda la ciudad Carlos IV. Estuvo en Reforma, finalmente está ya en Tacuba. Y lo sustituyeron por el caballote, le dicen, de Sebastián. El caballito no es tan más grande, es un caballote. Y es moderno. Entonces se reemplazó una escultura artística por otra escultura artística del resto. Ahí me parece razonable. Que no me gusta el estilo, pero es arte. Ya hemos hablado del lenguaje artístico, del lenguaje coloquial y del lenguaje científico. Otra escultura que esté en la zona, Cuauhtémoc. Está el monumento Cuauhtémoc. Colón estaba hasta que lo descolonizaron. Sí, Colón, es más, le cambiaron el nombre a la estación del Metrobús. Era la estación Glorieta de Colón. Ahora se llama ¿qué? Se me olvida. Es una diosa prehispánica. No, ya está, nada más que la cuestión no ha hablado. Porque dejaron el pedestal a los movimientos feministas. Sí, para evitar conflictos y para dar reconocimiento se dejó lo que pusieron los grupos feministas. Ya está esta figura. Y a la derecha se puso Tecama, que es un municipio del estado de México. ¿Cómo se llama la estación y el personaje que está ahí? Se me fue el nombre.
me cuesta trabajo. Pensar que pasa por ahí muy seguido, hasta caminando en carro y en metrobús, se me olvida el nombre. Bueno, pero eso es reciente, es moderno, ¿no? Yo estoy hablando históricamente. En el pasado de la Reforma se empezaban a ubicar monumentos a héroes nacionales y principalmente a héroes de la Reforma, en los costados. Ahí está Mariano Escobedo y otros héroes de la República, republicanos. Y es por eso que el primer en romper esa dedicatoria de la avenida a los héroes de la República fue el presidente del turno cuando le pidió a dos artistas, a un escultor y a mi tío, que pusieran en esa glorieta donde no había nada una nueva escultura. Mi tío preguntó, le llegó con la noticia, fue el escultor, se llamaba José Olaguibel. Entonces, Olaguibel le dijo a mi tío, el presidente quería ir a un monumento, y mi tío le preguntó, ¿a cuál héroe? No, pues dijo el presidente que a ningún héroe, que quería cambiar, que fuera algo diferente. Y a mi tío, que era un hombre muy culto, se lo ocurrió, a ver, es la última glorieta antes de bosques, árboles, fauna, flora, pero bosques también, en la imaginación hay personajes fantásticos. Puede haber faunos, de la fauna, podría haber, ¿qué más? Hadas, o ¿por qué no ponemos a Diana como la diosa de la Amazonía? Nada más que mi tío pensó en un personaje histórico, en Diana de Poitiers, una famosa francesa. Por eso está Diana. Entonces fue la idea de mi tío poner ahí una escultura de ese estilo, y fue el escultor quien decidió la forma de la escultura, y mi tío diseñó el vaso de la fuente como arquitecto. Entonces hizo ese tipo de cosas. Pero regresemos entonces al arte y al rosa. Vamos a usar entonces el rosa Barbie. Mi tío hizo el stand de México para la Feria de Nueva York, y en la Feria de Nueva York se presentó dentro del montón de exposiciones una exposición de modas mexicanas, de moda mexicana, hecha por principalmente las piezas por un modisto, dibujante y artista mexicano al cual tuve gusto de conocer. No, es que también con mi habilidad de listado mi Alzheimer me hasta peor. Este artista era de Tamaulipas, era de Tampico, y fue maestro de dibujo de mí. O sea, siempre tenemos que admitir. O sea, el stand lo hace mi tío. Quien expone ahí es un artista que muchos años después, décadas después, a principios de este siglo, es maestro de dibujo de una de mis hijas. Luego les digo el nombre. Ya falleció, de hecho ya tenía más de 90 años cuando mi hija tomó clase con él. A lo mejor yo también a los 90 años voy a seguir dando clase aquí, no lo sé. Y él fue quien llevó varias piezas de vestidos femeninos de este color que había diseñado, lo había tomado a partir de las bugambilias, por ejemplo. ¿De qué color son las flores de las bugambilias? Llegan a ser muy rosadas algunas. Entonces el rosa Barbie, que en realidad es el rosa mexicano, y aquí lo googleé. Ese es el rosa mexicano. Ese lo diseñó este artista. Yo le llamo artista porque hacía un montón de cosas. Él de hecho también fue dibujante de cómics mexicanos, historietas. Y fue de hecho el curso que tomó mi hija con este maestro.
un curso sobre arte secuencial se llama. O sea, la historieta es un arte gráfico, y se llama arte secuencial porque son historias contadas con imágenes en secuencia. Que, por cierto, ya el siglo pasado lo usó un innovador del cine para hacer sus historias del cine. ¿Quién? Porque eso no lo hacían antes los cineastas. Walt Disney. Walt Disney usó la historieta, el cómic, para a través de los dibujos narrar inicialmente la historia que luego pasaría al dibujo animado. El dibujo animado que se basa en ¿qué? En el estudio de la cinemática. Y recordemos entonces que hoy estamos a 5 de mayo, 5 de diciembre. Imagínense, del 2024 en física biológica. Cinemática, nuestro segundo tema del curso. ¿Qué estudia la cinemática? El movimiento. Define, describe y estudia el movimiento. Bueno, de ahí dijimos que viene la palabra cinematografía. Grafía, imágenes, dibujos, gráficas. De aquí pasamos entonces, ¿qué son las gráficas? Son imágenes. La cinematografía entonces serían imágenes en movimiento. Imágenes en movimiento es la cinematografía. Bien. Y para hacerlas de alcance masivo, bueno, las imágenes fijas, pero en secuencia, son lo que es la historieta. Y la historieta la utiliza para lo que son imágenes en movimiento, Disney, para hacer lo que se conoce como el storyboard. Con el storyboard, que son como historietas, es que el argumentista o el escritor de la historia le plantea al equipo de trabajo las ideas para desarrollar lo que será luego una secuencia cinematográfica de imágenes en movimiento para una película de dibujos animados, sean en 2D o en 3D. O sea, ¿en qué tipo de universo lo vamos a representar? ¿En un universo plano o en un universo con volumen, tridimensional? Y vimos que mucho realmente para poder tener una buena interpretación de lo que es un espacio tridimensional necesitamos 3 cosas físicas. Es por eso que las personas que se dedican a esto, a la cinematografía, y a esto, al storyboard, estudian física. Sí. En las escuelas de cine se estudia física. Y más en las escuelas de cine animado, como donde estudió aquí. Era la carrera que estaba estudiando. Y tuve la fortuna, en un momento dado, de dar clases de física en una escuela de cine, donde nos abocamos primero a esta parte, pero luego también tuvimos que ver cómo pasamos de una imagen 2D a una imagen 3D, y para esto necesitamos primero un concepto que ya vimos antes, que es, vamos a poner la variable general, una función f de x, que es proporcional a el inverso del cuadrado de la distancia. Ya vimos que esta la usamos, por ejemplo, es un ejemplo de esta, es f subíndice g, que es
G mayúscula por N1 por N2 entre D cuadrada o R cuadrada. Pongámosle la R. ¿Dónde quedó el valor? La R del radio es realmente la que debemos usar cuando usamos la ecuación de gravitación universal. Decimos que la fuerza de gravedad tiene una forma de efecto, como es que las cosas caen hacia el centro de gravedad, hacia el objeto, hacia el planeta, hacia la estrella en la que orbitan los planetas, o los satélites alrededor del planeta, o los asteroides alrededor de la estrella misma, o los satélites alrededor del asteroide. Se han encontrado asteroides con satélites, asteroides con asteroides orbitándolos, todos operando con base en esto. Y la fuerza, la interacción, tiene una relación inversa al cuadrado de la distancia que separa al centro de masa gravitacional del objeto que lo está orbitando. ¿Qué significa esto? Que mientras más lejos esté, mientras mayor sea la distancia, al aumentar la distancia, como este número es grande, ¿qué pasa con este número? Disminuye. Cuando tenemos una función racional, esto es una función racional, porque tenemos aquí una razón a proporción. Cuando el número del numerador es grande, es mayor que el número del denominador, la variable, el número de la variable es grande. Cuando el número del denominador es más grande que el número del numerador, entonces el número de la variable es más pequeño. Un medio no es lo mismo 2 sobre 1 que 1 sobre 2. Esto no es igual. Ahora, si además le ponemos aquí el cuadrado, pues este sigue siendo 2 entre 1, mientras que esto aumenta a un cuarto. Bueno, aumenta de abajo, más bien se reduce a un cuarto. Esto es un cuarto como fracción. Se hace todavía más pequeño. Si a mí lo que me interesa entonces es conocer la fuerza, pues vemos que se hace más pequeña conforme esto se va haciendo más grande. Si esto es 2 al cuadrado sería 4. Si la distancia es el doble, 4, ahora la fuerza, ¿qué tanto se reduce? Si la distancia se duplica de 2 a 4, la fuerza, ¿cómo cambia? ¿A la mitad? Veamos. Si es 1 entre 4 al cuadrado, esto sería igual a, pasamos de un cuarto, 1 entre 2, pasamos un cuarto. Cuando pasamos de 1 entre 2 al cuadrado a 1 entre 4 al cuadrado, este número, que es la base, se ha duplicado nada más. ¿Qué pasa con la fuerza? Se ha reducido no a la mitad, sino a la cuarta parte, 4 veces. Un 16 es la cuarta parte de un cuarto. Un cuarto es la mitad de un medio, pero un 16 es la cuarta parte de un cuarto. Si la distancia se vuelve a duplicar de 4 a 1 octavo, a 8, ¿qué pasa con la fuerza? ¿A cuánto se reduce? 1 entre 8 al cuadrado, esto es igual a ¿qué? ¿Cómo se reduce la fuerza? A un 64º, dicho en buen español. Se puede decir 64avo. Le podemos poner el sufijo avo al número correspondiente y así nos complicamos menos la existencia. Y es lo mismo, gramatical y numéricamente es lo mismo. Es más elegante decir más mamón 64º, ¿sí? O a la parte 1 entre 64 o 64ª parte. Finalmente, la fuerza es igual de porquería cuando se reduce a esta magnitud por el aumento a esta distancia.
Aquí la distancia que tenemos abajo está aumentando de 1 a 2 a 4. 1 se duplica a 2, se duplica a 4, se duplica a 16, se duplica a 8. Pero la fuerza se reduce de 4, de un cuarto a un 16, a un 64. Ahora, si se duplica a 16, ¿cuánto es el cuadrado de 16? Ya que tienen las calculadoras en la mano, obtengan el número. ¿Cuánto es el cuadrado de 16? Y entonces, ¿cuál sería la fuerza? Proporcionalmente de aumentar. ¿Cuánto? 256. Un 256avo de fuerza. O sea, ¿qué está pasando con la fuerza? Se reduce en forma cuadrática. Veamos. Imaginemos, vamos a medir de aquí, ¿cuántos cuadros son? 1, 2, 3, aquí son 90 centímetros. Vamos a contar cuadros y multiplicamos por punto 3 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17. 17. ¿Cuál es la distancia que separa este pizarrón del de allá? Esta pared. Bueno, no. 17 cuadrados, es cierto, son, a ver, contamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. 17 por punto 3 para tenerlo en metros. 5.5 metros, vamos a decir. Veamos, para que sean duplicaciones. El número más grande es 5. Paso de aquí, de 0 a 1.25 metros. Más o menos son como por aquí, 4 cuadros aproximadamente. ¿Cuánto se redujo la fuerza si este es el centro de masa? A 1 entre 1.25 metros. A 1 entre 1.25. Al cuadrado. Entonces no es 1 entre 1.25 la fuerza. La distancia pasó de 0 a 1.25. La fuerza se redujo de no sé cuánto a 1 entre el cuadrado de 1.25. ¿Cuánto es? 1.56. 1 entre 1.56. La fuerza. Paso de 1.25 a 2,5 metros. El doble. Fíjense, nada más me he separado esta distancia y ahora ¿cuál es la fuerza? 1 entre 6.25. Pasamos de 1 entre 1.5 más o menos a 1 entre 6.5. De 1 entre 1 a 1 entre 6. De 1 entero a 1 sexto. Se redujo 6 veces la fuerza cuando la distancia solamente aumentó una vez, al doble. O sea, se reduce así. ¿Cuál es la fuerza cuando estoy a 5 metros? 1 entre 25. De 1 entre 6, de un sexto, a un 25. A un 25. O sea, la fuerza, si lo que graficamos es la fuerza contra la distancia, la fuerza no cae en forma lineal. No cae a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad. No. Cae así. No, usted equivocado. Juan, cae en forma lineal. Cae en grupo. Cae muy rápido. Lo que no puedo decir es así o así. Tendríamos que hacer los números. Para hacer la gráfica y dibujar la gráfica en papel milimétrico o papel, no sé, semilón. ¿Sí?
Ok. Eso es la fuerza. ¿Qué pasa con la luz? Porque nuestro tema esta semana es la luz. Ayer estábamos viendo en la sesión de ayer, que la luz la pueden ver, la estoy produciendo aquí cuando al líquido que está aquí adentro lo dejo salir, pasa, se transforma de líquido a gas, se evapora o se gasifica, le hago pasar unas chispitas y entonces se transforma de un gas que no puedo ver a un gas que sí puedo ver. Y lo puedo ver porque emite luz. ¿Sí? Aquí voy a dejar salir el gas. Está saliendo, ¿lo ven? No, no emite luz. Es más, tampoco la absorbe. La luz que está aquí, la luz que viene del sol, la pasa a través de la ventana y se infunde por aquí. Pues pasa sin ver al gas. No interactúa con el gas. Cuando estamos hablando de luz mencionamos, lo voy a poner ahora con el color más pálido, no el rosa mexicano que inventó el dibujante que hizo hacía historietas en la Ciudad de México, que fue a poner una exposición en Nueva York en 1969, la cual en el stand fue diseñado por Nicky Drake. ¿Cómo se dan cuenta cómo está ligado? Ok. Voy a hacerlo con el otro rosa, el rosa pálido. La luz. La luz, que es lo que hemos estado tratando de entender esta semana, vimos que tiene varias propiedades. Una de ellas que la vimos en la primera sesión de la semana, antier, el martes, fue que rebotaba en los espejos, o rebota en los espejos. Sigue rebotando en los espejos, no rebotaba nada más hasta el martes pasado. ¿Bien? A ese rebote le llamamos reflexión. Por cierto, la semana anterior que revisamos los fenómenos periódicos, esos que se repiten, como las ondas, les mostré con el Slinky que las ondas longitudinales del Slinky rebotan. Es decir, las ondas se reflejan. Esta es una propiedad de ondas. Las ondas se reflejan. La luz se refleja, las ondas se reflejan. Y ayer estuvimos revisando que la reflexión tiene un comportamiento que se puede describir matemáticamente, al menos hacia dónde rebotan. Hacia dónde rebota, hacia dónde se refleja la luz. Es más, lo pudimos ver también desde el martes, ¿sí? Cuando por aquí deslumbré a no sé quién que estaba ahí sentada. Está el video para que lo revisen. Y también por allá hubo varias reflexiones. ¿De qué depende del ángulo? Con el que llega la luz, toca la superficie del objeto que refleja a la luz en el mismo ángulo en el que llegó, pero en la dirección complementaria, vamos a decir. Si viene por la izquierda, se ve hacia la derecha con un ángulo equivalente, el izquierdo, el derecho. Dice que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, o el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Así se comporta la reflexión. Es entonces una desviación de la luz por interacción o rebote de la reflexión. Es una interacción de la luz con la materia. Es interacción con materia. Quiere decir entonces que si yo lanzo luz, ilumino algo y no se refleja, no necesariamente. Cuando no hay interacción, no habría reflejo. Se sigue. Ni la absorben tampoco, porque a veces puede suceder que no se refleje porque la luz se queda en el objeto con el que interactuó. Ahí sí habría una interacción. A ese fenómeno lo llamamos absorción. Saque un ejemplo.
Un ejemplo, pues a ver, párate. Chale, párate. Aquí. Voy a mostrarle la lamparita. ¿La ves? Ajá. ¿La ves? No. Porque se atravesó un cuerpo opaco. Saluda Paco. No, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama Paco? El cual absorbió la luz. Parte de ella, pues ustedes pudieron ver a Paco. No te llamas Paco, ¿eh? No te llamas Paco. ¿Cómo te llamas? Ah, no. Álvaro. Sería, entonces, un cuerpo Álvaro. O Álvaro. Sería o Paco. Álvaro es un cuerpo opaco, pero que también refleja luz. Pero la luz que reflejó no fue en la dirección en la que estabas tú, porque yo la estaba iluminando por aquí y la luz tenía que haberse reflejado como llegó, así, para acá. Yo lo pude ver. Es como cuando estamos en un lugar donde no haya luz, ninguna luz, como cuando uno va a un estudio fotográfico, y cuando uno va a un estudio fotográfico va así. Digo, a trabajar como equipo de fotografía. Ayer lo mencioné, les pregunté si sabían cómo se visten los fotógrafos. Se visten de negro. Son men and women in black. De veras. ¿Sí? Y sí, también te dejan de tu lado con las luces, pero no es porque te quieran por la memoria. Bien. Es porque los objetos que vemos negros, la negra está bastante desteñida, pero lo que vemos como objetos negros o parecidos a los negros es porque reflejan poca luz. Una propiedad relacionada con la reflexión es lo voy a poner aquí con el otro para que se diferencie, ayer lo mencionamos, es el albedo. Con el albedo se refiere a luz blanca. A la reflexión de luz blanca. Cuando se refleja menos luz blanca, decimos que el objeto tiene menor albedo. Un blanco idóneo que refleja toda la luz blanca tendría un albedo de 1, o el 100%, la totalidad. Si no absorbe, si no refleja nada de luz blanca, sino que se queda con toda la luz, la está absorbiendo, entonces será un objeto con albedo 0. No pasa nada de la luz ni se refleja. Entonces, ¿qué está pasando con la luz? No puede desaparecer, lo dice la termodinámica. ¿Por qué la termodinámica? Porque ahorita lo hemos estado medio mencionando, lo vamos a terminar de mencionar hoy mismo, porque la luz se queda en la materia, es absorbida. La materia con la que interactúa. Entonces, cuando la materia interactúa con luz, la puede reflejar, depende en parte del albedo, o la puede absorber. Mientras menor sea su albedo, más luz absorbe. Ahora, ¿qué sucede ¿Qué sucede con las lentes? Es más, vamos a hacer con el lente biconvexo. ¿Con la lupa? Con la lupa. ¿Qué sucede? No, estoy haciendo. Me equivoqué, le voy a llamar a alguien. No, acá está. Ahí está pasando la luz. ¿Sí la ven? Ahí sí la ven, ¿verdad? Ahí está. El óvalo, ya no sé cómo es imposible como un óvalo. Lo voy a hacer al revés. Así. Así no. Al revés me dio lupa mano derecha. Es más, uy, ¿qué pasó? Esto lo vimos ayer. ¿Cómo le llamamos a ese fenómeno? Convergencia. Y no es un partido político. Y además ni siquiera naranja, bueno, aquí se ve verde, a veces se ve blanco. Bueno, medio blanco, medio verde. Aquí está llegando la luz de manera directa. Es más, hagámoslo con lo que le puse para que se vea mejor. Lo que le puse ayer, ese tubito que le puse el día de ayer, aquí lo tengo. También lo traje del martes.
Vamos a ponérselo aquí. Sí. Atínale. Ahí estamos. Ahí se ve la luz como si fuera un circulito. Ahí ya se ve como un óvalo. Bueno, y aquí está pasando a través de la lupa, del vidrio, porque el vidrio es un material transparente a la luz blanca. En cambio, es vidrio, ¿ok? Es vidrio. Es transparente a la luz blanca. Tengo aquí mi estuche de portaobjetos que ya de qué año serán. Voy a tomar un buen tambache de portaobjetos. Con esto es suficiente, creo. Con cuidado no vayamos a hacer portaobjetos. ¿Qué sucede cuando pongo? A ver, los portaobjetos son vidrio. Vidrio. Tomé varios, cuántos, no sé cuántos. Pasa la luz. No pasa. ¿Por qué no pasa? Por supuesto, es entonces un vidrio o material de vidrio que ocupa más espacio, más grueso, o sea, es punk, es grueso, es punk. Bueno, en mis tiempos punk era grueso, actualmente no, ahora lo escuchas hasta en los restaurantes la música punk. Esto entonces no está dejando pasar la luz. ¿Qué está sucediendo con la luz? Está absorbida. El vidrio absorbe la luz, pero depende de cuánto vidrio. Ayer dijimos que la absorción, la voy a poner como la letra A, depende, la podemos cuantificar, la cantidad de luz absorbida, depende de la... C no es cantidad, bueno, sí es cantidad, pero es cantidad entre unidad de volumen, es concentración o densidad. Algunos lo llaman densidad óptica a la absorción, ¿sí? Porque es la concentración o densidad de materia que se atraviesa al paso de la luz, que se interpone. Entonces se comporta como si fuera un cuerpo opaco, pero depende de el espacio que ocupe, de la longitud que tiene que atravesar la luz, imaginen un rayo, como lo vimos ayer. ¿Sí? Y depende del tipo o color de luz. Ayer lo dibujé con otra epsilon, puede ser también esta epsilon minúscula, donde esto es, lo llamamos coeficiente de absorción. Y depende de cada sustancia. Y depende del tipo de luz. Entonces, también hice otro experimento ayer. Ayer fue la sesión en el laboratorio, teníamos que llevar la bata. Yo hice con mi bata al final. Traté de hablar a través de ella. Bueno, hablé a través de ella, pero escucharon igual, no. ¿Qué sucede cuando algo se interpone entre nosotros y una persona a la que queremos hablarle? Pues se reduce el volumen de la voz de la gente, de la persona que nos está hablando o a la que le va a llegar, queremos decirle algo, le llega menos del sonido que le estamos enviando. ¿Por qué? Porque la materia de la persona está absorbiendo las ondas de sonido. Ya dijimos que el sonido son ondas. Entonces la materia también absorbe sonido. Han ido a... Bueno, actualmente los cines no, porque ya está prohibido, porque por eso se incendiaban los cines antes. Pero antiguamente los cines tenían en las paredes cortinas. ¿Para qué? Si la pantalla estaba al frente. Y por cierto, los cines más antiguos tenían cortina en la pantalla. Iba a empezar la película y poner la cortina. Era muy emocionante eso. Ay, ya va a empezar la película. No, pero obviamente implica más materiales, menos negocio y por eso ya no tienen cortina los cines. Pero antiguamente tenían cortinas, ¿para qué? No, y no me refiero a la pantalla, sino en las paredes. Porque estaba la pantalla donde se proyecta la película.
y las bocinas estaban a los lados. Y el público estaba acá. Y ayer también hablamos de ese fenómeno, aunque acústica fue la semana pasada, o fueron los periódicos, retomé algunos conceptos de sonido, que es un fenómeno acústico, y que el sonido como fenómeno acústico es un fenómeno periódico. Son ondas. Y hablamos del eco. De hecho, aquí hay mucho eco en este salón. ¿Por qué? Porque tenemos principalmente un piso plano, sólido, un techo plano, sólido, dos paredes prácticamente planas, sólidas, y allá, aunque están las cortinas, se ocupan muy poco espacio. Entonces, cada vez que yo aquí hablo, sale el sonido de mi tracto respiratorio, de mi aparato fonético, el que posee el sonido, y salen las ondas de sonido, allá mencionamos que son longitudinales, se propagan, llegan a las superficies correspondientes y rebotan, se reflejan, porque el sonido se refleja. Eso es el eco, un sonido reflejado. Para que se oiga bien una película, ¿qué le ponían a los instantes? Cortinas en las paredes. Para que redujera el eco. De hecho, no se producía eco. En los asientos no había ningún problema, ni en los pisos, en el piso del auditorio, teatro o cine, no, porque están en un montón de butacas que tienen los cojines, los tapices, etc. Además, se fijan, todavía los cines están alfombrados, porque de esa manera se evita el rebote, el eco. ¿Sí? Se llama contaminación acústica a los múltiples ecos, porque como el sonido se propaga a una velocidad constante, tarda diferentes tiempos en llegar a diferentes materiales. Entonces primero toca con uno, se rebota, toca con otro, después se rebota, y entonces tenemos un montón de rebotes de sonido y se oye horrible. Por eso se oyen horribles los videos en YouTube de mis clases. Ojo ahí, Porque, sí, es cierto. Incluso más de uno me ha dicho, profesor, ¿por qué no usa un micrófono? No depende del micrófono. Bueno, en parte. No, no del presupuesto, que sí dependería del micrófono del presupuesto, no. Depende del presupuesto de la universidad. Ojo ahí. No, ¿por qué? Esta es una universidad pública mexicana y no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el tamaño de la universidad. ¿Cuántos alumnos hay inscritos actualmente en la universidad? Miles. ¿En cuántos planes de estudio? Decenas. ¿Con cuántos cursos simultáneamente? Cientos. ¿Cuántas aulas necesitaríamos? Cientos. Y no, aunque tenemos varios edificios de aulas, no hay tantas. Hay las suficientes para cubrir las necesidades que tenemos. Imagínense hacerlas como si fueran auditorios o teatros o cines. No hay dinero al alcance. Sí, solamente las universidades con más presupuesto del mundo, en el mundo, llegan a tener lo que le llaman las lecture halls, que son auditorios para clases, donde es, en realidad también así como que medio fraudulento, porque la educación es menos personalizada. Tienes un auditorio, aquí también tenemos auditorios, se dan clases en los auditorios, pero los auditorios son pequeños. Los auditorios más grandes, como el Teatro de Fuego Nuevo, que es un teatro, no es un auditorio para clases, normalmente es para otro tipo de eventos, ahí caben cerca de 200 personas sentadas. Es pequeño, es un teatro pequeño. La sala Sandoval Vallarta, que esa ya no es un teatro, es una sala, es un auditorio, que no está alfombrado, el teatro sí. El teatro está hecho para obras de teatro. Tiene habilitación acústica para que no haya ecos. El otro día en un evento que hubo, uno de los visitantes dijo: es que este auditorio es infame, tiene una acústica horrible en el Sandoval Vallarta. Sí, porque es como un salonzote de clases, no está alfombrado, no tiene tratamiento acústico, hay una cantidad de ecos brutal en todos los auditorios. Porque
es muy caro habilitar acústicamente en un auditorio. Requieres más materiales simplemente por eso. Requieres desde la pura alfombra, ya es más nada. Luego habría que poner o amortiguadores de sonido en las paredes o cortinas. Actualmente están contraindicadas las cortinas por cuestiones de salvaguarda contra incendios. Después que ya no se usan cortinas en los auditorios, pero antiguamente era la forma en la que se reducía la contaminación acústica por ecos. Entonces, lo mismo sucede con la luz, porque el sonido se refleja, la luz también. El sonido se absorbe, la luz también. Pero diferentes materiales absorben de diferente manera tanto el sonido como la luz. En el caso de la luz es más notable que en el caso del sonido, porque ¿por qué vemos el pizarrón verde? Si la luz que sale de la lámpara, el techo es blanco, la pantalla es blanca, mi sudadera que traía es blanca, ahora trae una playera negra, bueno, ya está gris. ¿Sí? Tu playera está más negra, cuando ves para acá, hay un negro. No me acuerdo, no somos ahí, se por la manga, ahí está. Refleja más mi playera que la suya, es menor el albedo en su playera que la mía. Es más nueva tu playera que la mía. Es que yo cuido muy bien la ropa. Esta playera tiene muchos años. La pueden encontrar en los videos más viejos. Ahí pueden ir más o menos cuánto la playera. Aunque no me quedan este pantalón, lo compré en la década de los 80. Cuando la ropa se cuida, y bueno, ya antes lo planchaba, ya no. Ahora cuido el ambiente, ya no plancho. Ahora soy de moda arrugada. También ya no soy de moda patas de gallo. Bueno, pues la luz se absorbe. Pero ¿por qué aquí se ve blanca? Bueno, ahí en el techo se ve más o menos blanca y en el pizarrón se ve verde. ¿O por qué en la mochila se ve rojo? Aunque es luz blanca. No es como la que vimos ayer que sale del prisma donde sale luz de colores. Y es más, vamos a hacerle así. ¿De qué color es la luz de la flama? Yo arriba veo amarillo, aquí medio anaranjado, ahora aquí veo azul y luego en medio no veo nada. ¿Sí? Hay una parte que no tiene color. Y sin embargo se está emitiendo luz. Es más, hay más luz aquí arriba, aunque no la veo. ¡Oh, magia! No, eso lo vamos a ver después. Sí, no lo vamos a ver, vamos a hablar de ello después. Pero por lo pronto, regreso un poco a esto. Y también al rosa mexicano del maestro Don Monipega, que inventó el rosa mexicano, que fue esconder en Nueva York, en el estanque del señor mi tío, que también es una fuente de todos. Ay, que el maestro de Clase también. Ok, entonces a ver, la flama, y ayer hicimos el experimento, la pueden ver allá. Unos compañeros se subió a una de las mesas en el laboratorio y la puedo ver arriba, la lámpara, la fuente de luz. Toda cosa que emita luz es una fuente de luz. Le llamamos un emisor de luz. Le podemos decir una lámpara. Esto podría ser una lámpara, profesor, ¿de cuál fuma? No fuma. ¿Cómo dijimos entonces que le podemos llamar a la luz, dado que sale de aquí, de esta fuente o emisión de luz, y se propaga en todas direcciones en un espacio tridimensional? ¿Cómo dijimos que le podemos llamar? No. ¿Por cómo sale? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo? Radiación. ¿Por qué radiación? Porque se propaga en forma radial, como dices. Es decir, como si fuera no en círculos, sino en esferas, a partir del punto donde se produce la luz, a partir de la fuente de luz. Si una esfera la cortamos, obtenemos un círculo y podemos observar el diámetro del círculo, la mitad del radio del círculo a partir del centro.
Y entonces a las esferas las podemos estudiar matemáticamente o geométricamente igual. De ahí que podamos usar la R para la fuerza de gravedad, porque en el caso de la fuerza de gravedad se comporta igual que la luz en la parte geométrica. La fuerza de gravedad se ejerce de forma radial esférica, por eso la Tierra es un esferoide. La masa de gases y polvo que orbitaba el Sol hace 5.000 millones de años se agregó y hace 4.500 millones de años formaba ya una esfera que se atraía por fuerza de gravedad cada poquito de masa, un poquito de masa atraía otro poquito de masa, mientras más cerca estuvieran, mientras menor fuera la distancia, menor distancia, mayor fuerza, la masa se atraía, pero la atracción no es de derecha a izquierda, o no solamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, sino también de arriba a abajo, de abajo a arriba, de frente hacia atrás. ¿Sí? En forma esférica radial, la fuerza se concentra en el centro y de ahí va creciendo la masa del cuerpo que se atrae por fuerza de gravedad. Nada más que en el caso de la gravedad es una fuerza que actúa atrayendo cada poco de materia a cada poco de materia. Mientras que en el caso de la luz, ¿qué sucede? La fuerza va hacia el centro de la esfera, de la mayor masa, por cierto. Aquí sería la mayor masa, jala con esta fuerza a la menor masa, aunque las dos están jalando. Pero es como cuando dejo caer, aquí tengo mi pelotita, cuando dejo caer la pelota, que por cierto es la que no traje la otra vez que quería yo hablar de ella y no la traje a la pobre, ¿sí? Esas que rebotan mucho, bueno, mantienen mucho la cantidad de movimiento. La pelota está siendo atraída por la Tierra, pero la Tierra también está trayendo a la pelota. ¡Muévanse! Imagínate, está trayendo. Todos con. Solamente que fuera un hoyo negro. No, toca ser un hoyo marino. Y entonces también tiene que ver con la luz. Bueno, la masa de la Tierra es más grande que la de la pelota, y por eso es que la Tierra atrae a la pelota y la mueve a la pelota hacia el centro de la Tierra. Aunque también, proporcionalmente, la Tierra está siendo atraída al centro de la pelota, pero la que se va a mover es la que tenga menor masa. Y se mueven hacia el centro de masa común. Es como cuando toman una de esas que usan los malabaristas, las clavas, que son como pinos de boliche. Cuando los empiezan a mover, ¿se han fijado que no giran en el centro geométrico de la clava? ¿Cómo giran? Alrededor del centro de la masa más grande. Por ejemplo, donde está la manija o el maneral de la clava, está girando alrededor de la masa grande de la clava. Está orbitando alrededor de la masa menor, alrededor de la masa mayor. En realidad, alrededor del centro de masa de las dos. Bueno, okay. El hecho es que la fuerza de gravedad se ejerce hacia el centro de la esfera. Si la luz se propaga en forma esférica a partir de este punto, ¿qué tanta luz les está llegando? No es lo mismo que si la tuvieras aquí. Es más, fíjense en el rostro de su compañero. No, fíjense, no vean en la cara. A ver, ya se rió, qué bueno. A ver. Bueno, pero sin reír. Ya se puso roja y no es por la luz de la. Es el reflejo de la botella de agua. Traen una botella de agua azul para que se ponga azul. Sí, ¿se fijan? Incluso, a ver, viene la luz del sol, que es blanca. ¿Cómo se ve el rostro de este lado? Bueno, se ve tan pálido como el del otro lado. ¿Qué sucede cuando pongo esto? La luz blanca del sol ilumina la botella y la botella refleja la luz roja.
Ayer hicimos pasar la luz de mi celular a través de un prisma. De hecho, lo vimos también el martes rápidamente aquí en el pizarrón. ¿Y qué sucedía con la luz blanca del prisma? Se descomponía o salían de ella 6 colores que ayer analizamos. Bueno, voy a regresar ahorita a los de la parte de arriba, porque quiero nada más al final cerrar la sesión de hoy con otro lado. A ver, vean el rostro. ¿Cambia? Sí, se ilumina más conforme está más cerca. O sea, la distancia tiene que ver con la cantidad de luz que está saliendo de la fuente y le llega. Porque en el caso de la luz ocurre al revés. ¿Sí? Cuando ocurre al revés, ocurre lo mismo, nada más que la luz sale de la fuente y se aleja del centro de la fuente. En el caso de la fuerza de gravedad, es un fenómeno atractivo. El fenómeno de la luz es un fenómeno de radiación, digamos, alejativo. Vamos a llamarlo así. La próxima semana le vamos a llamar diferente. Pero hoy es alejativo, no atractivo. Y con esto quiero terminar hasta ahorita lo que hemos hablado de la luz. La luz se refleja, se absorbe. La que no se refleja, se absorbe. Pero también hay luz que pasa a través de los lentes, o de los vidrios, o de las materias transparentes, a través del aire. ¿Sí? Y a eso le llamamos, dijimos, transmisión. Que la transmisión es el porcentaje de transmisión es proporcional al inverso de la absorción. O sea, la que no se transmite, se absorbe. La que no se absorbe, se transmite o se refleja. Ayer en el prisma vimos que había luz que se transmitía, luz que se reflejaba y luz que se refractaba. Ese es el otro fenómeno. La refracción de la luz, que es desviación dependiente de la diferencia de densidades de los medios por a través de los cuales pasa la luz. Y hay otro fenómeno de la luz muy interesante. Bueno, vemos que la refracción, que es cuando la luz pasa a través de medios de diferentes densidades, puede llegar a producir lo que llamamos la descomposición de la luz blanca, que nos revela que la luz blanca no existe. La luz blanca no existe por una combinación de los 6 colores que mencionamos ayer. ¿Cuáles fueron? Azul, rojo, amarillo, verde, azul. Rojo, amarillo, no estamos trabajando. Rojo, anaranjado, no naranja, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. No, morado no. Yo no conozco el ultramorado. Luego vamos a hablar de esas cosas. Red blue. Es más fácil usarlo en español, porque en español sería R-A-V-A y otra vez V. Rabab. Pero aquí el problema es que tengo 3 A's y 2 B's y me puedo confundir. Aquí no hay pierde. Red, orange, yellow, green, blue, violet. O red blue. Red blue. Es más fácil recordarlos en inglés, con sus nombres en inglés que sus nombres en español. No me interesa en francés, japonés, chino, alemán, no. Esto suena bastante. Porque además mencionamos que estos 6 colores son los que conforman a la luz blanca, esencialmente. Aunque con 3 de ellos podemos producir todos. Estos, incluyendo el rosa mexicano que diseñó el profesor de dibujo que tomó clases conmigo, que te expuso en Nueva York en el stand y diseñó mi biografía. Ok. Los aparatos de visión electrónica, ¿sí? E incluso la televisión y todo lo demás, utilizan el rojo, el verde y el azul para producir todos los demás colores. La luz entonces es un fenómeno
ondulatorio, por eso presenta estas propiedades, que se compone por diferentes colores de luz, cuyas diferencias se distinguen por las propiedades de las ondas. La longitud de la frecuencia, son ondas, entonces presentan frecuencia. La frecuencia es más grande aquí que acá. Y la frecuencia es movimiento. Por eso es que la energía de la luz es más grande de este lado que de este lado. Pero hay una energía que también depende de las propiedades de la onda, que es aquella debida a la amplitud de la onda. Y la intensidad de la luz que vemos, por ejemplo, esta luz verde, se ve mucho más intensa. Se ve mucho más intensa, tanto por el hecho de que el verde tiene más energía, green, está de este lado, comparado con el rojo. ¿Cuál se ve más intensa? La verde. Bien. ¿Por qué? Porque el rojo tiene menos energía. Por color. Luego también está saliendo más luz. Como por ejemplo cuando la fuente de luz está más cerca del objeto que ilumina. Hay más luz. La intensidad de la luz o cantidad de luz se mide por medio de la amplitud de la onda. ¿Sí? Si la amplitud de la onda es grande, hay mucha luz. Si la amplitud de la onda es pequeña, es porque hay poca luz. Esas son las principales propiedades de la luz que nos permiten identificarla hasta ahorita como un fenómeno de tipo ondulatorio. Seguiremos revisando algunas propiedades en las próximas sesiones. Por hoy, acabamos.